En las vastas estepas de Mongolia, el viento gélido barre el horizonte mientras un joven guerrero contempla el campo de batalla. Gengis Khan, antes conocido como Temujin, ha reunido a miles de hombres. Sus ojos, llenos de determinación, miran al imperio más grande jamás soñado. Pero lo que nadie imagina es la brutalidad que está por desatar. Cómo una tribu nómada, aislada y olvidada, logró conquistar casi todo un continente. Quédate hasta el final y descubrirás cómo este hombre forjó el imperio contiguo más grande de la historia. A finales del siglo XII, las estepas de Mongolia no parecían el lugar ideal para la gloria. Las tribus, dispersas y en guerra constante, luchaban por sobrevivir. Pero entre todas, una figura se levantó: Temujin, un joven que había sufrido traiciones y humillaciones. A los 20 años, después de perder a su padre, fue capturado por una tribu rival. El pequeño Temujin, sin miedo, comenzó a planear su venganza. En un mundo de constante caos, él no solo quería sobrevivir, quería gobernar. Acepta mi mano, juntos construiremos la paz. Tras escapar de su cautiverio, Temujin comenzó a formar alianzas entre las tribus de Mongolia. Sabía que para conquistar debía ser más que un líder, debía ser un símbolo. Su habilidad para unificar a los mongoles, a menudo divididos por viejos rencores, fue su primer gran triunfo. En poco tiempo, su ejército creció, y con él, el sueño de un imperio. Pero, aunque lograba más victorias, su mayor desafío estaba por llegar: enfrentarse a las grandes civilizaciones de Asia. Bajo un solo cielo nuestro imperio comienza. En 1206, después de derrotar a sus rivales más poderosos, Temujin fue proclamado Gengis Khan, el líder universal. Fue un título que significaba mucho más que poder militar. Gengis Khan consolidó su poder a través de un sistema que permitía ascender a cualquier hombre, sin importar su origen, siempre que demostrara lealtad y habilidad. Este fue el principio de su ejército, el cual no era solo un grupo de hombres, sino una máquina perfectamente aceitada que desataría el terror sobre sus enemigos. Pero Gengis Khan no solo era un gran estratega militar, su comprensión de la guerra estaba más allá de lo convencional. En lugar de simplemente atacar a sus enemigos de frente, adoptó tácticas de guerra psicológica. Su ejército de élite, conocido por su velocidad y disciplina, sembraba el miedo donde quiera que iba. Usaban el engaño, simulaban retiradas para luego lanzar ataques devastadores. Los pueblos que caían bajo su ataque no solo eran derrotados, eran aniquilados. En 1211, Gengis Khan lanzó su invasión de China, un desafío monumental. La dinastía Jin, que gobernaba el norte de China, parecía imbatible. Sin embargo, los mongoles, armados con sus caballos rápidos y su astucia, comenzaron a desgastar a las fuerzas chinas. El asedio de las ciudades fue brutal. En su avance, Gengis Khan comenzó a aprender cómo utilizar las fortalezas chinas contra sus propios dueños. Pronto, el imperio Jin cayó, y la expansión mongola no mostraría signos de detenerse. A medida que el ejército mongol arrasaba China, la fascinación por Gengis Khan crecía. Pero su verdadera maestría estaba en lo que hizo después: expandir sus conquistas. En 1219, fijó su mirada en Asia Central. La ciudad de Bujará, un importante centro comercial y cultural, cayó rápidamente ante los mongoles. La caída de Bujará marcó el inicio de una serie de invasiones que alteraron el curso de la historia. Pero la verdadera guerra aún estaba por comenzar. ¡Adelante,
La invasión de Asia Central fue solo el principio. En 1220, Gengis Khan marchó hacia Persia. Las ciudades que se encontraban en su camino cayeron como fichas de dominó. En Samarcanda, un epicentro comercial, Gengis Khan dio una lección de estrategia al mundo. Su ejército no solo arrasó con la ciudad, sino que también estableció un sistema de inteligencia y espionaje. Nada era dejado al azar. Cada movimiento estaba calculado al milímetro. La campaña de Gengis Khan continuó hasta el corazón del mundo musulmán, el Califato de Bagdad. En 1258, casi 40 años después de la muerte de Gengis Khan, su nieto, Hulagu Khan, dirigió el asedio final. Bagdad, el centro del conocimiento y la cultura islámica, fue saqueada. Miles de libros fueron lanzados al río Tigris. La caída de Bagdad no solo significó el fin de una ciudad, sino el derrumbamiento de una civilización. Mientras Gengis Khan extendía su imperio, su legado se tejía de manera compleja. Aunque conocido por su brutalidad, el Gran Khan también introdujo una serie de reformas que impactaron positivamente en las regiones que conquistó. Impuso un sistema legal que fomentaba la justicia, la tolerancia religiosa y la libertad comercial. A medida que el imperio crecía, la Pax Mongólica comenzaba a ser un verdadero fenómeno, un periodo de estabilidad que permitió el florecimiento del comercio y el intercambio cultural. La Pax Mongólica, la paz mongola, fue una era de intercambios sin precedentes a lo largo de la Ruta de la Seda. Durante más de un siglo, comerciantes de todas partes del mundo se trasladaban a través de un territorio vasto y seguro. A pesar de la brutalidad de las conquistas, los mongoles proporcionaron el marco para el florecimiento de las relaciones internacionales, donde las ideas, las mercancías y las culturas se fusionaban. Desde el oriente hasta el occidente, el comercio y la diplomacia eran dominados por los mongoles. Pero, ¿cómo pudieron los mongoles manejar un imperio tan vasto? A diferencia de otras civilizaciones, los mongoles no intentaron imponer su cultura ni su religión. En cambio, promovieron un sistema flexible que permitía la coexistencia de diversas tradiciones. Las ciudades eran gobernadas por líderes locales, siempre bajo la supervisión de los mongoles. Este enfoque descentralizado permitió una gestión eficiente en territorios tan dispersos. La clave del éxito de los mongoles estaba en su ejército. Estaba compuesto en su mayoría por jinetes, lo que les daba una ventaja estratégica única: movilidad. Cada jinete era un experto en el combate a caballo, capaz de realizar maniobras rápidas y sorpresivas. Los mongoles también eran conocidos por su capacidad para adaptarse y aprender. Si una técnica enemiga era efectiva, ellos la adoptaban de inmediato. Así, sus tácticas se fueron refinando a lo largo de las campañas. Sin embargo, a pesar de su habilidad militar y administrativa, el imperio mongol no duró para siempre. La muerte de Gengis Khan en 1227 dejó un vacío de poder que sus sucesores no pudieron llenar. Aunque sus hijos y nietos continuaron con las conquistas, el vasto imperio comenzó a fragmentarse. En 1260, el imperio estaba dividido en varias facciones, gobernadas por los descendientes de Gengis Khan, lo que provocó luchas internas y debilitó su control. A pesar de la fragmentación, los impactos de Gengis Khan seguían siendo profundos. Las rutas comerciales que había establecido continuaron siendo vitales durante siglos. La influencia mongola en el comercio, la ciencia, la tecnología y la cultura no solo sobrevivió a su muerte, sino que se expandió. Los descubrimientos de Oriente llegaron a Occidente y viceversa, acelerando el avance de civilizaciones enteras. Los mongoles también dejaron una marca indeleble en el mundo militar.
Muchas de sus tácticas fueron adoptadas por ejércitos europeos y asiáticos. La idea de la guerra rápida, la movilidad y el uso de la sorpresa se incorporaron a las estrategias militares modernas. La rapidez de sus caballos, su destreza en el arco y su capacidad para organizarse rápidamente fueron cualidades admiradas y copiadas por generaciones. Sin embargo, la brutalidad del Imperio mongol fue un tema polémico. Algunos historiadores celebran a Gengis Khan como un líder visionario y estratega, mientras que otros lo ven como un destructor sin piedad. La destrucción de ciudades enteras, el genocidio y las masacres que acompañaron sus conquistas dejaron cicatrices profundas en las culturas afectadas. Hoy en día su legado es debatido. ¿Fue Gengis Khan un héroe o un villano? Uno de los legados más sorprendentes del Imperio mongol fue el cambio en la percepción del mundo. Antes de Gengis Khan, Europa y Asia estaban divididas por enormes barreras geográficas, culturales y políticas. Tras sus conquistas, el mundo se conectó de manera inédita. Las ideas, los productos y las personas comenzaron a moverse más libremente que nunca, abriendo las puertas a un futuro más globalizado. A lo largo de los siglos, la figura de Gengis Khan continuó siendo una fuente de fascinación. En Mongolia, es considerado un héroe nacional, unificador y protector. En otras partes del mundo, su figura ha sido tanto glorificada como temida. Pero a pesar de las opiniones divididas, nadie puede negar la magnitud de lo que logró. Gengis Khan cambió el curso de la historia de manera irreversible. Bajo la guía de Gengis Khan. Al final, la historia de Gengis Khan nos deja una lección sobre el poder de la ambición, la estrategia y la capacidad de adaptarse al cambio. Su imperio, que llegó a abarcar desde China hasta Europa, fue un testimonio de lo que puede lograr un hombre determinado. Pero también nos recuerda la fragilidad de los imperios. El sueño de Gengis Khan, aunque grandioso, fue efímero. La historia lo recordará para siempre, ya sea como un héroe o como un villano. ¿Qué opinas tú? ¿Héroe o villano? Dale like, suscríbete y comparte si te ha fascinado esta historia. ¿Cuál crees que fue el legado más importante del Imperio mongol?